Buenas tardes, ¿cómo están? O días todavía, nos faltan 7 minutos para las tardes. Bienvenidos, es un gusto verlos, es un gusto ver a la iglesia de Dios que está perseverando, que está manteniéndose firme en la fe y es admirable la respuesta que ha habido en estos días a la palabra, al evangelio y el estar aquí en este lugar. Algunas caras hace tiempo que no las veíamos, pero ya están de regreso, bienvenidos. Y es un gozo estar juntos, ¿verdad, iglesia? Anhelábamos realmente este momento y el Señor nos lo ha concedido. Pues vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra serie en curso que se titula En busca de respuestas. Y el tema de hoy es Dios está trabajando. Así se va a titular este mensaje, Dios está trabajando. ¿Cuántos lo creen? Algunas veces Dios trabaja, o yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces Dios trabaja de la manera que no esperamos. Y somos sorprendidos. Y esto es lo que vamos a ver en este mensaje acerca de lo que Habacuc vivió respecto a la respuesta que Dios le dio. Vamos a abrir la Biblia en Habacuc capítulo 1, versículo 5, por favor. El Señor le dice a Habacuc, la respuesta a su oración fue: mira entre las naciones, ve y asómbrate. Después, en la segunda parte del verso 5, le dice: porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, dice. ¿Qué es lo que Dios quiere que Habacuc vea? ¿Qué era lo que el Señor quería mostrarle al profeta? Si vemos la segunda parte del versículo 5, ¿qué es lo que le está diciendo? Mira, Habacuc, yo te voy a decir una cosa, le dice el Señor. Escucha, pon atención. Haré una obra en estos días que no lo vas a creer si te la contara. Esta respuesta de parte de Dios seguramente generó grandes expectativas en Habacuc. Él esperaba una manifestación de Dios, así como usted y yo. En este momento, en esta mañana, el Señor está diciéndonos: haré una obra en sus días, en estos días haré una obra que si yo se las dijera, no lo creerían. ¿Qué dirían ante esto? Amén, Señor, gloria a Dios, finalmente el Señor me va a dar lo que tanto esperaba. Esa sería nuestra primera reacción. Y estoy seguro que esa fue la reacción de Habacuc ante esto que el Señor le dice. El Señor le está diciendo a Habacuc: tú pensaste que yo estaba ausente, tú pensaste que a mí no me importaba, tú llegaste a creer que yo era indiferente, pero no. Estoy trabajando en tu época, estoy trabajando con Judá, estoy trabajando en tus días. Y no estoy apartado. Y qué maravilloso, iglesia, es saber que Dios siempre está trabajando en cada tiempo, siempre. Él no está ausente, Él no es ajeno a lo que estamos pasando. Él está trabajando en cada circunstancia, en cada estación, en cada momento de tu vida. ¿Cuántos creen que Él está trabajando en este 2020? Él está trabajando y ha estado obrando. Que muchos no lo hayan visto es a causa de su falta de discernimiento respecto a los tiempos de Dios. Pero lo cierto es que como nunca antes, en este año, Dios ha estado trabajando en el mundo. Y esa es una manifestación del poder de Dios. Ahora, ¿cuántas cosas no las juzgamos con nuestra perspectiva natural? Lo cierto es que la mayoría de las cosas aplicamos nuestra perspectiva sobre las cosas. ¿En base a qué? A lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que oímos. Tú puedes mirar tu matrimonio y decir: Señor, han sido años de sobrellevar esta situación, estas diferencias. Tú ves a la iglesia y tú puedes decir: Señor, nada bueno está pasando. Esta pandemia, lejos de activar la vida de los cristianos, se han vuelto más pasivos y muchos han sido indiferentes. Es una realidad que está ocurriendo en muchas congregaciones. Que lejos de que haya más compromiso, se están apagando muchos cristianos. A tal grado que ya ni tienen el deseo ni la motivación de congregarse. Es más, no sienten la necesidad de buscar a Dios.
Habacuc estaba mirando al pueblo de Dios, estaba mirando la iglesia de Dios, y él tenía que estar lidiando con actitudes y conductas antibíblicas dentro del pueblo del Señor, y esto lo estaba agobiando, y por esa razón ese fue el motivo de su plegaria, de su súplica. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Pero Dios le dice: Habacuc, abre tus ojos. Abre tus ojos a las realidades espirituales. No estés juzgando las cosas desde tu perspectiva natural. Si no lo puedes ver con tus propios ojos, debes creerlo por fe. Debes creerlo por fe, porque estoy trabajando en tus tiempos, estoy trabajando en tus días. Y esto debe quedarnos bien claro en esta tarde. Dios siempre está trabajando, aunque no lo veamos. Él siempre ha estado trabajando. Incluso cuando fuimos puestos en confinamiento y en cuarentena, Él está trabajando. Incluso ahora que posiblemente tu negocio, tu empresa tuvo que cerrar durante este tiempo, Él está trabajando. ¿Cuántos lo saben? Te quedaste sin empleo, Él está trabajando. Porque Él es un Dios que está obrando. Incluso cuando Dios aparenta estar en silencio, cuando aparentemente es pasivo o se mantiene ausente, está trabajando. Incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo, está trabajando. Incluso cuando no sabemos lo que está haciendo, Él está trabajando. Sobre esto el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, acompáñeme por favor ahí. 1 Corintios 2:9, abra su Biblia. Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ¿qué son? Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué está diciendo Pablo? Que las cosas que nuestros ojos no ven, que a veces nuestros oídos no pueden percibir, es la manera como Dios está trabajando. Estamos hablando de una realidad espiritual que no es perceptible a través de los sentidos. En este versículo de 1 Corintios 2:9, Pablo está citando Isaías 64:4. Y este verso implica 3 verdades acerca del conocimiento. Número 1, habla acerca del conocimiento perceptual, es decir, hablando sobre el ojo y el oído. Está diciendo que Dios no puede ser comprendido a través del ojo y el oído, es decir, a través de la observación y la experiencia de los sentidos. Número 2, habla acerca del conocimiento ahora conceptual. Esto implica el corazón y la mente, de que Dios no puede ser interpretado por la curiosidad intelectual, por la inteligencia, ¿verdad? Por la capacidad que tenemos para ser seres pensantes. Eso ha llevado a muchos a dudar de Dios. Eso ha llevado a muchos a negar al Señor. No es por el intelecto que se interpreta la verdad de Dios. Y número 3 nos habla de un conocimiento espiritual. Es decir, que Dios es interpretado. Y lo que está diciendo Pablo aquí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo interpretamos esas cosas que Dios ha preparado? A través de este conocimiento espiritual. Es decir, a través del discernimiento y la revelación que Él nos da. Estos son 2 elementos necesarios para conocer las cosas de Dios. No es a través del conocimiento perceptual, ojo y oído, no a través del conocimiento conceptual, corazón y mente, sino a través del conocimiento espiritual, discernimiento y revelación. Revelación de Dios a través del Espíritu Santo y discernimiento de Dios a través de la verdad bíblica. Y sobre esto es que interpretamos correctamente lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Habacuc interpretó los eventos que estaban aconteciendo a través de ese conocimiento perceptual y a través de ese conocimiento conceptual, es decir, a través de su pensamiento y de lo que él veía. Y erró respecto a lo que Dios haría, o a lo menos a lo que él interpretó que Dios haría. Habacuc, a través de este libro, nos enseñará que la única manera en que podemos encontrar verdadera paz y verdadero gozo en la vida es si nosotros creemos
en lo que Dios ha dicho. Si realmente estamos cimentados en la verdad de Dios, Dios está trabajando en estos días. Pero usted dice, bueno, lo que estoy viendo y lo que oigo en las noticias parece que no. Y lo que estoy viendo en los escritos de muchos grandes estudiosos y científicos, parece que Dios no está trabajando por las opiniones que ellos están dando. Pero ellos no son la verdad absoluta. ¿Queremos interpretar correctamente los tiempos? Requerimos discernimiento de Dios, requerimos revelación de Dios para poder comprender. Y Habacuc, ¿qué era lo que él veía? Pues todo lo malo, la aflicción, pero detrás de todo esto había un propósito. Y es lo que estaremos viendo aquí. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice. Reitero, ¿Dios está trabajando, sí o no? Lo está haciendo. Lo está haciendo, a lo mejor no de la manera que tú lo quisieras. Y sabes, Dios nunca hará las cosas como nosotros queremos, sino como es mejor. Como es mejor, porque Él conoce nuestra necesidad. Y Jesús está trabajando también. Y intentamos esto. En este tiempo, Dios está edificando su iglesia. Dios está preparando el corazón de sus hijos, de su pueblo, para que puedan servirle fielmente. Él está forjando su reino. Él está planificando. Él está trabajando. Él está abriéndose camino para mostrar su gloria en la tierra, para mostrar su gloria en tu familia, en tu vida. Él lo está haciendo. Y cuando veamos Habacuc capítulo 2, que lo veremos más adelante, ahí nos habla que llegará el día cuando la gloria de Dios llenará y cubrirá la tierra, así como las aguas cubren los mares. De eso nos está hablando. Es la antesala de lo que está ocurriendo aquí. Y la verdad de Dios está en marcha, de eso no debemos tener duda. Está en marcha, está activa, Dios está trabajando y la obra que Dios está haciendo es asombrosa si tú la interpretas a través de este conocimiento espiritual que implica, repito, el discernimiento y la revelación, porque va más allá de todo entendimiento humano. Lo que Dios está haciendo va más allá de lo que oímos y vemos, va más allá de lo que aprendemos intelectualmente. Va más allá, es una realidad espiritual. Y si no nos movemos sobre esa realidad espiritual, entonces nuestra interpretación sobre lo que está ocurriendo en este 2020 va a ser fallida y errada y muy lejana del plan de Dios o del propósito de Dios. Y vamos a frustrarnos. Entonces la verdad de Dios está marchando, la verdad de Dios está avanzando. La verdad de Dios es ese mensaje que va a transformar la vida de muchos hombres. ¿Qué requiere que hagamos? Requiere que nosotros lo creamos con todo nuestro corazón. Se requiere que tengamos fe. ¿Y sabes algo? Cuando tenemos fe, también nos vamos a animar a seguir haciendo la obra de Dios. El saber que Dios está trabajando nos va a animar. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿recuerdas ese momento? Obviamente para él fue un desafío. Pero ¿quién estaba frente a él? ¿A quién estaba viendo él cuando dio ese paso? Al Señor. Él tenía fe. Él dio ese paso en fe y se animó. Salió de la barca, caminó sobre las aguas. Hizo algo sobrenatural a través del poder de Dios. Pero ¿qué sucedió? Cuando su fe se debilitó, se desanimó. ¿Y qué ocurrió? Se hundió, fracasó, falló. Así que en este tiempo requerimos fe para mantenernos animados, para mantenernos firmes. Un piloto de avión, por ejemplo, hablando sobre este punto, un piloto de avión, él no se guía por lo que está viendo, ¿verdad? Jamás lo hará. Él jamás confiará en su vista para llegar a un destino. Un capitán de barco, él no se va a guiar por la vista. ¿En qué debe confiar tanto el piloto y un capitán marítimo? Debe confiar en su brújula, deben confiar en sus instrumentos de navegación, porque muchas veces ellos no pueden ver hacia dónde van. Hay neblina, hay mal clima, hay tormentas, oscuridad, y no puede ver claramente lo que está delante. No puede confiar en sus sentidos.
No puede confiar tampoco en su propia experiencia. Debe confiar en sus instrumentos de navegación para poder llegar salvo a su destino. Y para nosotros, ¿cuál es nuestra brújula? ¿Cuál es ese instrumento de navegación espiritual? La palabra de Dios, la revelación de Dios, el discernimiento espiritual que Él nos da. ¿Cómo estamos navegando en estas aguas turbulentas de este año? Requerimos confiar en el Señor. Requerimos tener fe. Así que, hermano, anímate. Ten fe. Anímate. El Señor está trabajando. El Señor está obrando. Y Dios le dice a Habacuc: has dejado de confiar en mí. Estoy parafraseando. Has dejado de confiar en mí porque te basas en lo que estás viendo. Habacuc, tú solamente estás viendo lo malo, estás viendo destrucción, estás viendo agonía, calamidad. Has dejado de confiar en mí porque lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy trabajando en este tiempo, tú no lo puedes ver. Pero estoy trabajando, no estoy ausente, no soy indiferente a tu necesidad, a tus problemas, estoy obrando. Y esa es una palabra también para nosotros. Él está obrando. Y Dios contestó la oración del profeta. Y te aseguro que Dios ha contestado muchas de tus oraciones, pero tu interpretación sobre las cosas es inadecuada. El Señor le está diciendo a Habacuc: ¿cómo dices que yo no contesto tu oración si lo estoy haciendo? Pero es que, Señor, no es así. ¿Cómo? Y a veces nos vemos como un Habacuc. ¿Y saben cuál era el problema de este profeta? ¿Y saben cuál es el problema que tenemos muchos de nosotros como cristianos? Que tenemos ideas preconcebidas acerca de cómo Dios contesta nuestras peticiones. Y eso es garrafal. Habacuc tenía ideas preconcebidas acerca de cómo él quería que Dios contestara su súplica. ¿Qué era lo que Habacuc esperaba de la respuesta de Dios? ¿Qué esperaba este profeta? Le repito, había ideas preconcebidas y esas ideas preconcebidas estaban mermando su fe. Y eso es lo mismo que ocurre con nosotros. ¿Cuántas veces no nos hacemos expectativas irrazonables de cómo queremos que sea Dios? E imaginamos a Dios. Y suponemos cómo debería ser el Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero nuestra suposición y nuestra idea o nuestra expectativa es irrazonable. Está lejos de la verdad bíblica. Y estas expectativas pueden ser muy frustrantes. ¿Saben por qué son frustrantes? Porque son expectativas que no dejan lugar al fracaso, al sufrimiento, a la prueba, al dolor. Y cuando atravesamos por este tiempo de fracaso, de dolor, de aflicción, suponemos que eso es algo que Dios no debe permitir, que Dios no debe dejar que ocurra en sus hijos. Y terminamos convenciéndonos que Dios nunca permitirá ninguna clase de mal contra nosotros. ¿Y será esto así? ¿Esto es lo que enseña la Biblia? Pregúntenle a Job, pregúntenle a Abraham. Pregúntenle a Noé, pregúntenle al apóstol Pablo si esto es verdad. Y es triste que muchos cristianos actualmente están convencidos de que Dios nunca permitiría ninguna clase de mal en contra de sus hijos. Escuche, permitiría, no estoy diciendo que Él origine el mal o que Él sea la causa del mal. Y muchos rechazan el tiempo de prueba. Y muchos rechazan ese tiempo de aflicción y de sufrimiento que Dios permite, reitero, que Él permite. Si persistimos en estas expectativas irreales, van a desencadenar sentimientos de decepción, de frustración, de dolor, de tristeza, que si no se controlan, pueden incluso llevarnos a creer que Dios no existe. Incluso puede llevarnos a pensar que realmente a Dios no le importamos como pensábamos. Es peligroso, ¿se da cuenta?
esas expectativas irrazonables son peligrosas. Lo cierto es que podemos formarnos una idea sobre Dios que conmueve solamente nuestra imaginación. Y es muy lamentable que muchos cristianos tienen un concepto o una idea de Dios forjada en su imaginación y no en la verdad bíblica. Nuestra imaginación puede proyectarnos ideas ficticias sobre Dios. Piense un momento ahorita, ¿cómo usted cree que es Dios? Supongamos. Piénselo así rápidamente. ¿Cómo cree usted que es Dios? Si pasáramos cada uno aquí al frente basado en nuestra suposición o imaginación de lo que es Dios, cada quien forjaría un Dios ¿a qué? A su propia conveniencia. Pero no se trata de lo que nosotros imaginamos que es Dios. Se trata de lo que la Biblia nos enseña que es Dios. ¿Quién es Dios? Quiero citar a un escritor, A.W. Tozer, que él expresa así este punto y es muy interesante. Se lo voy a leer textualmente. Dice: cuando intentemos imaginarnos cómo es Dios, por necesidad tendremos que usar lo que no es Dios como el material en bruto para que nuestra mente trabaje sobre él. De aquí que, como quiera que nos imaginemos que Dios es, no será así, porque habremos construido nuestra imagen a partir de aquello que Él ha hecho, y lo que Él ha hecho no es Dios. Si insistimos en tratar de imaginarlo, terminaremos con un ídolo, no hecho con las manos, sino con los pensamientos. Y un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo hecho con las manos. Esto está tremendo. Y podemos juzgar a los religiosos allá afuera, ¿no? Con sus imágenes y sus ídolos de madera, de barro, de arcilla. Pero ¿y los cristianos? ¿Usted cree que los cristianos no han hecho un ídolo en su mente de cómo debería ser Dios? Por nuestras expectativas irrazonables, porque queremos formar en nuestra propia imaginación nuestra propia deidad, de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Habacuc estaba pasando por una situación así. Él no podía asimilar lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué no lo asimilaba? ¿Por qué no comprendía? Porque él había forjado una imagen de Dios. Habacuc tenía un concepto de que Dios no podía castigar a Judá, de que él no podía permitir semejante sufrimiento en contra de su pueblo. Habacuc debía soltar sus irrazonables expectativas para aliviar su ansiedad y su frustración. La felicidad no depende, y eso es algo, fíjese, la psicología enseña lo siguiente, que la felicidad depende de cómo nosotros interpretamos la realidad que nos rodea. Y es un pensamiento bonito, pero eso bíblicamente no es cierto, porque la felicidad no depende en cómo nosotros interpretamos la realidad que nos rodea, sino depende de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Que aunque las circunstancias no sean favorables, Él está trabajando para bien nuestro, trabajando para bien de nuestra iglesia, y que Él está permitiendo situaciones difíciles para que nosotros podamos aprender a depender, a conocerlo más profundamente. Y las expectativas irracionales nos harán interpretar insensatamente una situación. Y ahí está Habacuc. Ahí está Habacuc. Porque lo que Dios contestó y lo que Dios le dijo que haría, incumplió con su conveniencia. ¿Y cuántas veces el Señor no responde a una situación en nuestra vida que incumple con nuestra conveniencia? Pero el hecho de que no sea una respuesta cómoda para nosotros no significa que no sea lo mejor. Todo obra para bien a los que aman al Señor, aun cuando no satisfaga mis deseos, mis conveniencias. ¿A qué te aferras en medio de los problemas? ¿A qué te aferras en medio de una situación difícil? En este año, ¿a quién te has aferrado o a qué te has aferrado? Muchos han aferrado a la esperanza de una vacuna, muchos han aferrado a la esperanza de los científicos, de los gobiernos, de los estados, de los políticos. Pero ¿a quién estás aferrado en este tiempo? ¿A quién te aferras en medio de la transición, día a día,
día a día se van a generar situaciones que te harán sentirte inestable. Realmente este 2020, si pudiéramos, lo borraríamos de nuestra historia, ¿no? Del historial. 2020, borrar historial, todo. Pero Dios está cumpliendo un plan en este tiempo. Él está obrando. Ahora, lo que estamos viviendo aquí, sí, ha sido difícil, ha sido algo realmente sorprendente, pero ¿quién nos dice que el 2021 no será peor? ¿Ha pensado en eso? Y el COVID-20 revolucionado, ¿verdad? Son cosas que no sabemos. Son cosas que ignoramos. Y esas son las transiciones que vamos a atravesar. ¿Qué acaso la Biblia dice que las cosas no irán de mal en peor? Porque son los tiempos que están siendo marcados. Y el pecado rige sobre nuestra tierra, sobre la humanidad. Y día a día, repito, se van a generar esas situaciones que harán sentirte vulnerable. Pero ¿saben? Dios ha dado una promesa. Dios nos ha dado su palabra, que debemos aferrarnos a ella cuando la vida sea difícil. Ahí está, el ancla de nuestra fe. Y la oración correcta debe ser: Señor, dame un corazón confiado, dame una mente despejada de temores para poder hacer frente a las tormentas de la vida, a los problemas. ¿Y sabe algo? Usted va a llegar a un punto en que tendrá la certeza y podrá decir: Dios nunca me fallará. Nunca me fallará. Dígaselo al de al lado: Dios nunca me fallará. Dile: a lo mejor a ti sí, pero a mí no. Dios nunca nos va a fallar, iglesia. Nunca. Tenga esa certeza, tenga esa plena confianza con su esposa. Dígale: nunca nos va a fallar el Señor. Nunca, nunca. A sus hijos, dígale: nunca nos va a fallar el Señor. Jamás, porque Él está obrando. ¿Cuántos lo creen? Él está obrando. Y cuando estemos atravesando este tiempo difícil, cuando estemos interpretando la vida a través de lo que vemos, de lo que oímos, a través del intelecto, esto va a ser peligroso porque nos va a llevar por un camino errado. Pablo dice en Filipenses 4, 6 al verso 7, aquí nos marca expectativas reales que debemos tener los cristianos. No podemos evadir los tiempos difíciles, no podemos evadir los tiempos de prueba, pero Pablo dice aquí, fíjese cómo orienta nuestras expectativas a una verdad real. Él dice: por nada se encuentren afanosos. Pablo no está diciendo que no hay motivos de preocupación, él no está diciendo no van a pasar por tribulación ni por aflicción, lo habrá. ¿Cuántos saben? Lo habrá. Habrá aflicción, habrá dolor, habrá pruebas que nos llevarán a un punto de quebrantamiento. Pero cuando te sientas afanado, cuando te sientas preocupado, cuando sientas que no puedes más, Pablo te dice: no te mantengas afanado, no permitas que la preocupación gobierne tus sentidos. Hay una realidad espiritual que a lo mejor no vas a ver con tus ojos naturales, pero ahí está. No te afanes, dice, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice Pablo: ve cómo Dios trabaja aquí. Y el Señor, ¿qué? Y la paz de Dios. Ahí está trabajando el Señor. ¿Qué vas a recibir? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es lo que está diciendo. Dice: va a sobrepasar todo entendimiento, es decir, lo que interpreta nuestros sentidos. Y Él va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos determinar si nuestras expectativas respecto a Dios son razonables? ¿Cómo? Hay que preguntarnos esto: ¿se ajustan mis expectativas a las de Dios? Así es como vamos a responder esta pregunta. ¿Mis planes se están ajustando a los de Dios? ¿Mis intenciones, mis deseos se ajustan a los de Dios? Así es como podemos responder si nuestras expectativas son razonables. Gálatas 6:4, Pablo dijo: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces, dice, tendrá motivo de gloriarse. Ahí está. Recordemos que Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera.
Los cristianos tenemos que llevar un yugo, y ese yugo, Jesús dijo, es fácil, es ligero, es suave, y Él prometió que hallaríamos descanso si aprendemos a llevar ese yugo como es debido, debidamente. Mateo 11, 28 al 30 nos habla de esto. Y cuando un cristiano no tiene expectativas razonables acerca de Dios o sobre la voluntad de Dios, terminará derrotado por las frustraciones, por las decepciones, por los problemas y por las agonías de esta vida. ¿Cómo reaccionamos ante respuestas inesperadas? Otra pregunta importante. ¿Cómo usted reacciona ante preguntas inesperadas? ¿Qué respuesta esperaba Habacuc del Señor? Yo le pregunto. ¿Qué respuesta esperaba Habacuc del Señor? Lo cierto es que la respuesta que Habacuc esperaba no era la que Dios le dio. Él recibió una respuesta inesperada y no le pareció, y le costó trabajo entender, asimilar lo que Dios estaba permitiendo. Y la gran mayoría, y muchas veces, yo me doy cuenta que Dios responde de una manera inesperada. Porque la voluntad de Dios gran parte del tiempo se contrapone a nuestra voluntad. Porque la misma Escritura nos dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni los deseos de Dios son como los nuestros, ni los caminos de Dios son como los nuestros. Se contrapone. Entonces, se da cuenta cómo la gran mayoría, si la interpretamos desde una visión natural, pues la respuesta de Dios no va a ser apetecible, va a ser algo inesperado. Y en realidad podemos decir que muchas veces la respuesta de Dios no es lo que esperábamos. Aquí tenemos a Habacuc. ¿Qué esperaba Habacuc de parte de Dios ante su súplica, ante su clamor? En realidad no sabemos mucho acerca de lo que él esperaba, pero lo que sí podemos estar seguros es que la respuesta que Dios le dio no era lo que él quería, no era lo que él esperaba, fue tomado por sorpresa. Y aquí hay un contexto muy interesante, rápidamente lo voy a mencionar. Recuerde que Habacuc creció durante los días del rey Josías, un rey reformador, fue el último rey bueno en Judá, un rey que hizo una transformación para bien de toda la nación. En ese tiempo, Israel y Judá se habían dividido en dos naciones. La primera había sido destruida por los asirios, mientras que la segunda, Judá, había permanecido, aunque permaneció debilitada por una serie de reyes impíos que causaron su propia autodestrucción. Y Judá se estaba degenerando aún más, había más inmoralidad, más injusticia, más idolatría, y este pueblo se estaba apartando del plan de Dios. Aquí entra en escena Asiria y Egipto, que habían sido las potencias mundiales en ese tiempo. Pero el equilibrio del poder estaba cambiando rápidamente con el surgimiento de una tercera potencia que fue Babilonia. Babilonia se levanta, destruyó la capital asiria de Nínive en el año 612 a.C. y después aniquiló a la nación de Egipto en la famosa batalla de Carquemis en el 605 a.C. Ahora las potencias mundiales, en este caso Babilonia y los caldeos, venían en contra de la débil y vulnerable Judá. Era un tiempo caótico, la forma en cómo estaban sucediendo las cosas en el mundo en aquel momento no coincidían con un Dios que se supone que es bueno, que es amoroso y que es justo. Y yo le pregunto lo siguiente, ¿acaso no es la interpretación que muchos le dan a esos tiempos? Lo que está ocurriendo en el mundo, la forma en cómo están sucediendo las cosas en el mundo, parecen no coincidir con un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Parece. Y ahí está Habacuc, luchando en su propia carne, luchando en su propio corazón, con el plan de Dios que se supone debía ser diferente. Las expectativas de Habacuc no se estaban ajustando a su experiencia de lo que Dios estaba permitiendo. Expectativas irrazonables que el profeta tenía con respecto al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Ahora, Dios, presta atención a esto, Dios no le dijo a Habacuc, no le dijo esto:
haré algo muy bueno para ser cierto. Eso no fue lo que le dijo el Señor. Lo que Dios le dijo fue, permitiré algo muy malo para ser cierto que no lo creerás. Cambian las cosas. Si el Señor en este momento le dijera, iglesia, haré algo muy bueno con ustedes para ser cierto, ¿cuántos diríamos? Amén, Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero eso no fue lo que le dijo el Señor. El Señor viene y nos dice, imaginen la escena, iglesia. El Señor viene y nos dice, iglesia, ¿qué creen? Voy a hacer una obra grande entre ustedes. Ah, sí, Señor, gloria a Dios. Voy a permitir algo muy, pero muy malo para ser cierto. Ah, no. De modo que no lo van a creer. ¿A quién le generaría algún tipo de emoción una respuesta así de parte de Dios? No. Viene el Señor y te dice, voy a permitir que fracases en tu negocio. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permites? Y lo voy a permitir. Y no lo vas a creer. Pero esa es la obra del Señor. Algo así es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc. Esto es lo que voy a permitir. El pueblo lo necesita. Voy a permitir algo difícil para ser cierto, de tal manera que no van a creer lo que voy a hacer, ni a quién voy a levantar. Esto fue una obra de juicio tan asombrosa que Habacuc se quedó asombrado para creerlo, se quedó boquiabierto, se quedó perplejo, estupefacto. Fue algo inaudito. Ahora yo pienso en Habacuc y de seguro él pensaba que Dios respondería a su oración a través de otro gran avivamiento, a través de un tiempo de abundancia, de prosperidad, de cosecha, para tratar con la corrupción y la injusticia entre el pueblo de Dios, pero no fue así. La respuesta fue inesperada, la respuesta fue indeseable. Y aquí es donde por primera vez Habacuc se topa con la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él es aquel que se sienta en el trono del universo. Él es Dios, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre sobre todo nombre. Él es Dios, Él tiene cuidado y control de todas las cosas y Él dirige todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Efesios 1:11 lo dice, Él es el que hace todas las cosas según la opinión del hombre. No dice esto. Dice, según el designio de su voluntad. Y debe quedarnos claro esto, que el Señor está trabajando, que Él está obrando, sí, está obrando en nuestro mundo, está obrando en nuestro país, obra en nuestra ciudad, obra en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, pero lo hace según el designio de su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta, desde una realidad espiritual. Esa es la interpretación. Esa es la interpretación correcta. Por eso cuando a algunos les va mal dicen, pero pues no, que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Sí, pero desde una interpretación espiritual. Por eso vuelvo al inicio, se requiere discernimiento y revelación de Dios para interpretar correctamente lo que está sucediendo y lo que estamos pasando. Y en medio de la aflicción, vemos también en la vida de Job cómo el Señor permitió esta aflicción en su vida. Y Job, lejos de amargarse y renegar de Dios, él reconoce la grandeza y el esplendor de Dios en contraste con su propio orgullo y su propio pecado. Él reconoce, este hombre, yo conozco que todo lo puedes, que eres soberano y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y Job, en humildad, él reconoció que los propósitos de Dios eran mejores que los de él, porque Él es un Dios soberano. Y saben, nuestra vida está en las manos de un Dios que es soberano. Eso significa que Él es un Dios que tiene control completo sobre todas las cosas. Y usted puede ver el 2020 decir, ¿seguro que Dios tiene control completo sobre todas las cosas? Lo tiene. Aquí el punto es la expectativa que tú tienes. ¿Tu expectativa es razonable o irrazonable?
¿Estás juzgando las cosas desde un sentido natural o a través de una realidad espiritual? Dios tiene control de todas las cosas, y aunque la soberanía de Dios, vamos a hablar rápidamente aquí un poquito sobre la soberanía de Dios. Aunque la soberanía de Dios no tiene restricciones, porque Él es Dios. Ahora, el que no tenga restricciones no significa que Él sea un dictador, no significa que Él sea un Dios sin compasión, no significa que Él sea un tirano. Él es soberano, tiene control sobre todo, pero su soberanía no tiene restricciones, pero sí tiene parámetros. Dios se regula por estos parámetros. Dios tiene completo control sobre todas las cosas. Y sus parámetros lo llevan a permitir o escoger que ciertos eventos ocurran según las leyes naturales que Él mismo ha ordenado. Ejemplo de esto es lo siguiente. Dios no puede ordenar algo que se contraponga a su propio carácter. ¿Ve? No hay restricción en Él, pero Él maneja parámetros. Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Él no puede mentir. Él no puede ser tentado por el mal, aunque a menudo nos prueba, pero no significa que Él sea la fuente o la causa del mal. Él no tienta a nadie. De hecho, la Biblia dice que Él nos favorece para poder resistir la tentación y el pecado. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede contradecirse. La Biblia dice que Él es fiel a sus promesas. Dios no va a revocar lo que ha dado, ni va a desechar a quien ha escogido amar. Es soberano, no tiene restricciones, pero se rige por esos parámetros. Es decir, no actuará en contra de su propia naturaleza. Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. ¿Y cómo fue pagado? A través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y debido a que Dios es justo, no puede simplemente hacer borrón y cuenta nueva, sino tiene que pagarse el pecado. Dios no puede obligar a nadie a amarlo. Él no puede obligar a nadie a servirlo. Él no puede obligar a nadie a que reciban su regalo de salvación. Cuando una persona responde con fe y cree en Jesús, recibe este don de la salvación. Es un ejemplo de cómo se regula esos parámetros de Dios en la obra que Él está haciendo. Y lo que el Señor esté haciendo siempre será bueno. Ahora, Habacuc, ¿qué esperaba de parte de Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué esperaba de parte de Dios? ¿Cómo esperaba que Dios se manifestara y que Él obrara? Lo que él haya esperado, lo que él estuviera pensando, no fue lo que sucedió. Habacuc no estaba preparado para la respuesta de Dios. Y eso es lamentable. Y también es lamentable en nuestras vidas, que no estemos preparados para la respuesta de Dios. Yo creo firmemente que este 2020, y yo lo he mencionado, esto fue una respuesta de Dios a nuestras oraciones en el pasado. Pedíamos que el Señor nos permitiera conocerle más, orábamos para que nos permitiera amarle más, servirle mejor, comprometernos más, crecer espiritualmente. Y el Señor dice, 2020, prepárate. Voy a contestar las oraciones de mi iglesia. Y ahora resulta que muchos cristianos no saben qué hacer. ¿Y por qué, Señor? ¿Y hasta cuándo? Pero aquí está claramente. Y qué triste es que tú estés orando por algo y que tú estés pidiéndole a Dios y suplicándole y Señor, y que no estés preparado para la respuesta de Dios. En algunas ocasiones yo he visto cómo he visto personas orando por sus familiares por salvación. ¿Y sabes cómo llega esa salvación de Dios? A través de un cáncer. Esa no era la respuesta que esa madre esperaba de parte de Dios para su hijo. Pero el Señor salva, según el designio de su voluntad. Y yo les pregunto, ¿estamos preparados para la respuesta de Dios? Habacuc hace una obra nunca antes vista. Él estaba realmente impresionado, él está impresionado. Él está viendo algo y escuchando algo que nunca se imaginó. Y el Señor le está diciendo a Habacuc, haré algo que nunca has visto. Es más, algo que ni siquiera te imaginabas, que no vas a creer si te la contara. Él quedó sorprendido.
Él esperaba que su expectativa quedara satisfecha, pero no sucedió así. Veamos el verso 6, Dios le dice, vea lo que el Señor le dice. Aquí es donde el Señor le plantea el plan general. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, Señor, revélame tu voluntad, quiero saberlo todo? Y el Señor le concede a Habacuc, ok, te lo voy a conceder. ¿Estás preparado? Porque yo voy a levantar a los caldeos, le dice, los babilonios. Y luego vea cómo describe el Señor a esa nación, una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, el Señor le está diciendo, voy a levantar a este pueblo cruel para traer juicio sobre Judá. Cuando los babilonios eventualmente vinieron en contra de Judá, ellos llegaron como mensajeros de Dios. Quiero que tome nota de eso. Ellos fueron mensajeros de Dios. Ellos no sabían que eran mensajeros de Dios. Ellos no sabían que eran utilizados por Dios para poder castigar el pecado de Judá. Ahora, no era que ellos por sí solos no querían venir, pero Dios permitió que su pecaminoso deseo de conquistar a una débil Judá se llevara a cabo. Dios lo permitió. Si Dios no hubiera permitido que lo hicieran, ellos jamás hubieran podido conquistar a Judá, y Judá nunca pudo haber sido exiliada y salir de la tierra prometida. Y bueno, ahí se cumple también fuera de la tierra prometida, del exilio, otro plan de Dios, sea muy interesante. Pero vemos cómo la respuesta de Dios, cuando el Señor le dice, voy a levantar a los caldeos, a los babilonios, la potencia más grande en el mundo para traer juicio a la pequeña y débil Judá. Desde una aplicación natural esto pareciera algo muy severo, muy injusto, pero la respuesta de Dios solo aumentó la confusión del profeta. Habacuc le dice, Señor, no puedo creerlo. Y el Señor le dice, pues te lo dije. Te dije que no lo creerías, que si te lo contara y te lo revelara, no podrías imaginarlo. Y Habacuc, me imagino el diálogo, ¿no?, entre el Señor y Habacuc, digo, es una suposición. Señor, pero ¿cómo puedes aprobar las crueldades de una nación más perversa que Judá? Y el Señor le dice, yo estoy levantando a los caldeos, estoy levantando y preparando a los babilonios, que es una nación feroz e impetuosa, para traer juicio y para corregir el mal de mi pueblo. En pocas palabras, para disciplinar. ¿Qué dice la Biblia respecto a la disciplina de los hijos? Quien no disciplina no ama, y todo padre que ama va a disciplinar. Y el Señor está preparando esto para disciplinar a su pueblo. Y esto fue una mala noticia para el profeta, y no solo para el profeta, para todo el pueblo. Y seguramente también, si lo interpretamos así vagamente, sería una mala noticia para nosotros. Pero el Señor le está mostrando un panorama completo. Hay algo de bendición en todo esto, y habrá algo de bendición sobre esta situación que estoy permitiendo. Y Dios le revela cómo encaminaría la historia en forma sobrenatural, lo cual fue difícil de creer en ese momento. El Señor escogió a los caldeos, a los babilonios, para vindicar su justicia, para castigar la opresión, para poner solución a la maldad que denunció Habacuc. Es algo que él mismo estaba denunciando, es algo por lo cual él mismo estaba desesperado para que Dios interviniera. Y ahora el Señor responde, el Señor comienza a intervenir, ¿y qué creen? Ah, no, Señor, así no. No de esa manera. Fue difícil aceptar que Dios tomara como instrumento de justicia a un pueblo injusto para castigar a Judá. Pero esta acción nunca estuvo fuera del control de Dios. Esto no fue un plan emergente. Todos los designios de Dios fueron, son y siempre serán justos. Siempre. Este año hemos sido sorprendidos con una serie de sucesos difíciles de creer. Por eso yo veo a Habacuc y digo, es que Señor, es un mensaje tan apropiado para este tiempo. Y conforme van pasando los meses, se ha demostrado lo poco arraigada que está la fe de muchos cristianos. Qué lamentable es esto. Hemos visto cómo la tragedia, la maldad, la enfermedad está emitiendo su propia luz sobre la iglesia. Y lo que podemos ver en muchos casos
es una gravitación espiritual en el corazón de muchos que aseguraban estar dispuestos a amar a Dios incondicionalmente. Y hoy están confundidos. Hoy no responden adecuadamente. Estos sucesos infortunados han demostrado que nuestra perspectiva sobre Dios era irrazonable, era frívola. ¿Quién no ha luchado este año con nuestra perspectiva acerca de lo que Dios está permitiendo? Porque hoy vemos cómo muchos cristianos no están esforzándose en ir a las profundidades del insondable Dios de la Biblia. Muchos cristianos están decidiendo en estos momentos volverse menos comprometidos, más superficiales y más orientados al entretenimiento. Y la visión cristiana de muchos es su falta de atención al sufrimiento y a la maldad en el mundo, cuando es algo que complementa el plan de Dios. El tema de la soberanía de Dios está presente en cada página de la Biblia, esperando que la leamos seria y responsablemente, porque estas verdades escritas no matan a nadie, pero ¿sabe qué harán? Destruirán las expectativas irrazonables que tenemos acerca de Dios. Es tiempo de profundizar en lo que la Biblia enseña. Es tiempo de tener una interpretación sobre lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra vida, en una realidad espiritual, una revelación y un discernimiento de parte de Dios. Cuando Satanás vino a Dios en el primer capítulo de Job, vemos cómo en el versículo 11 le dice al Señor: extiende ahora tu mano sobre Job, toca todo lo que tiene y verás, le dice, si no va a blasfemar en contra de ti en tu misma presencia. Y el Señor le dice a Satanás en el versículo 12, dice, aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente, le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Los resultados de este encuentro entre Satanás y el Señor fueron dos. Fueron los siguientes: hubo 2 atrocidades humanas y 2 desastres naturales. Uno de los desastres es reportado a Job en el versículo 16, que le dice el siervo, va y le avisa y le dice, fuego de Dios cayó del cielo, probablemente esto fue un rayo, y le dice la mala noticia, y se quemaron las ovejas y a los pastores, y todo fue consumido, y dice el siervo, solamente escapé yo para darte la noticia. Esa fue una situación difícil. Después llega el peor de todos los reportes en los versículos 18 y 19. El otro siervo viene y le dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano, dice, y vino en casa de su hermano el primogénito, un gran viento que vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se derrumbó sobre los jóvenes y todos murieron. Aun cuando Dios había aflojado la correa a Satanás para que hiciera esto, yo quiero que note esto, Job no se enfocó en eso. Job no se enfocó en eso. Dice la Biblia en el versículo 20-21, que dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, dice la Biblia, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Yo espero que al finalizar este año, en nuestra cena de Navidad, si Dios lo permite, o en tu cena de fin de año nuevo con tu familia, con tus hijos, que podamos decir, el Señor dio, el Señor quitó en este 2020, sea el nombre de Jehová bendito. Qué maravilloso. Qué maravilloso sería esto. Y dice la Biblia que en todo esto Job no pecó y él no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero note lo siguiente, Job había descubierto, como muchos de nosotros, que hay poco consuelo en enfocarnos en las pérdidas, en enfocarnos en el problema. Y Job alivió su pesada carga al creer y confiar en la soberanía de Dios. Él tenía una expectativa clara sobre lo que Dios es y quién es Él y lo que Él permitiría. Le dolió, sí, sufrió, sí, pero Él encontró seguridad, encontró alivio, consuelo, esperanza, apoyo y una verdad más gloriosa.
más gloriosa, que aunque no comprendiera, que aunque no tenía la certeza de por qué Dios lo había permitido, él sabía que Dios era bueno y adoró a Dios y reconoció al Señor en ese tiempo difícil. Y los primeros impulsos de Job en el capítulo 1 fueron correctos. Santiago escribió en el Nuevo Testamento acerca del propósito del libro de Job. Él dijo: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él está trabajando, iglesia, y Él es misericordioso y compasivo. Y Él estaba siendo misericordioso y compasivo con Judá, porque Él pudo haberlos destruido de raíz como lo hizo en los tiempos de Noé, pero no lo hizo así. Pudo haber hecho lo mismo que Sodoma y Gomorra. Él permitió que el pueblo pudiera llegar a un verdadero arrepentimiento a través de este juicio. Y ¿saben? Eso es misericordia, eso es compasión de Dios. Satanás es real, Satanás es terrible y todos los designios del enemigo son odiosos, pero el enemigo no es soberano. Dios sí es soberano. Dios sí es soberano. Él dio, Él quita, y el nombre del Señor es bendito por siempre. Y finalmente termino con esto. ¿Cuál fue el instrumento que Dios escogió? Habacuc 1:7 al 11. Vamos a leer rápidamente, ya es la parte final. Nada más haré una mención. Leemos y toco unos puntos rápidamente y listo. Vea el instrumento que Dios escogió para traer juicio sobre el pecado de Judá. Lo tiene conmigo, versos 7 al 11. Vea cómo se describe a los caldeos, a los babilonios. Dice: formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. Aquí describe a Babilonia. Y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza ¿a quién? A su Dios. ¿Recuerda las palabras de Nabucodonosor cuando vio la gran Babilonia? ¿A quién atribuyó ese poder? A sí mismo. Esto es lo que está describiendo el Señor, el juicio. Este es el instrumento de Dios. ¿A usted le gustaría que el Señor enviara un instrumento, que levantara un instrumento como este para corregir su pecado, para corregir nuestro pecado? Creo que no, ninguno lo quisiéramos, pero era necesario en ese tiempo. El pasaje describe cómo era y cómo actuaría el pueblo invasor, los babilonios. Y aunque cueste trabajo asimilar, este fue el instrumento de justicia en las manos de Dios. Este fue el instrumento que Dios levantó. Y yo quiero que note cada característica de este enemigo opresor. Número 1, su fama. ¿Cuál era su fama? Una nación cruel y presurosa, dice el verso 6. Número 2, la siguiente característica era su poder militar. Era formidable, lo describe el verso 7, formidable y terrible, es decir, imparable. Siguiente, su velocidad, lo describe como ligeros como leopardos, el verso 8, y que volarán como águilas. Es decir, van a arrasar. La siguiente, su contundencia, dice que recogerá cautivos como arena, versículo 9. Esto habla de la facilidad con la que vencerían, con el esfuerzo mínimo, con los recursos mínimos. Si bien los babilonios cumplieron los planes de Dios, ellos no respetaron las reglas, obviamente. Ellos no tuvieron compasión, ellos asesinaron, ellos trajeron muerte, pero fueron instrumentos de justicia en ese tiempo. Se excedieron, sí, fueron imparables, sí. Ellos no reconocieron a Dios. No le dieron gloria a Dios. Ellos no se dieron cuenta de que el Señor los levantó, los usó para cumplir un propósito. Y lejos de ellos reconocer al Dios soberano, ¿a quién le rindieron honores? Según el verso 11, a su propio Dios. ¿Quién fue su propio Dios? El poder. Dígame, ¿acaso ese no es el propio Dios de las naciones que gobiernan actualmente en el mundo? De los grandes políticos. Su propio Dios es su poder. ¿A quién le rinden honores? A ellos mismos.
Es lo que vivimos en el mundo. Y la revelación que recibió el profeta en ese pasaje, si bien responde a su primera inquietud, también esto aumentó su preocupación. Porque Habacuc se pregunta, ¿cómo es posible que Dios use a una nación tan injusta para corregir a un pueblo escogido? En pocas palabras, Habacuc preguntaba, ¿por qué Dios actúa así? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué actúas de esta manera, Señor? ¿Por qué permites esto? Ahora, note que previamente Habacuc le preguntó al Señor, ¿por qué no actuaba? Y ahora viene otra pregunta, ahora viene una pregunta, ¿y por qué actúas así? ¿Por qué lo haces de esta manera? Termino. Dios siempre actúa en el tiempo, y esto debemos tenerlo bien en claro en esta tarde. Dios siempre va a actuar en el tiempo y con los métodos y con los fines correctos. ¿Lo sabe? Dios está trabajando. Actuará en el tiempo, repito, con los métodos y los fines correctos para solucionar mis problemas, para corregir también mis pecados. Lo va a hacer para llevarme a un arrepentimiento. Él nunca se distrae, Él nunca se atrasa, Él nunca falla. Dios es justo, Él no va a permitir que la injusticia gobierne, obviamente, no va a permitirlo, porque Él va a mantener un orden universal y Él va a utilizar a unas naciones para castigar a otras por su pecado. Y es una realidad. El Señor tiene la libertad de usar los instrumentos o los métodos que más convengan para corregir cualquier situación anómala en el mundo, en nuestras vidas también. Y Él lo puede hacer. Debemos confiar que Él es omnipotente y que Él va a actuar siempre a tiempo y con los métodos, repito, y con los fines correctos. Él nunca se va a atrasar, nunca se va a equivocar, nunca nos fallará. Y tenga presente lo siguiente, por favor. Nuestro Padre Celestial puede utilizar una circunstancia, una persona o una situación específica aparentemente ajena a sus propósitos para corregirnos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos quisieran ser corregidos de esta manera? Yo creo que ninguno. ¿Qué demanda Dios de nosotros, de cada uno de nosotros? Obediencia, obediencia. La obediencia trae bendición de Dios, pero cuando hay necedad y cuando nos apartamos del plan de Dios, el Señor utilizará el instrumento menos pensado y menos deseable para corregir nuestro pecado. Yo no quiero eso, y yo estoy seguro que usted no lo quiere ni para su vida, ni para su matrimonio, ni para sus hijos. Seamos obedientes al Señor. Trabajemos en esas expectativas acerca de Él. Porque seguramente tenemos arraigadas muchas expectativas irreales de cómo queremos que sea Dios. Vayamos a la Biblia. Amén. Él está trabajando. Él nunca nos fallará, iglesia. ¿No le da esperanza eso? Tenga fe y eso lo animará a seguir adelante. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Agradecemos por este tiempo y por tu palabra en nuestras vidas. Hoy tu palabra